¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues me he venido a un sitio que ya veis es un poco fantasmagórico o de ruido, aunque parece que siempre en ese caso es alguien despistado. Aquí no hay nadie y este coche, ¿sabes cuál es? Venga, te voy a dejar unos segunditos a ver si eres capaz de adivinar qué coche te hemos traído hoy. Es muy interesante y tiene mucha amiga. Venga, no voy a dejar más tiempo que si no os vais. Esto es un Chevrolet Bolt. Es un Chevrolet Bolt segunda generación, Gen 2. Un coche que no llegó a Europa y no llegó a España. Y entonces te estarás preguntando, bueno, ¿y cuál es la gracia de que me cuentes? Bueno, pues porque este coche no llegó aquí, porque Chevrolet se fue de Europa para dejarle más espacio a Opel, cuando todavía pertenecía a General Motors, pero este coche hubiera llegado aquí y lo he traído porque es probablemente el vehículo eléctrico de rango extendido, un Rex mejor que se ha fabricado hasta la fecha. Y ojo, ojo que este coche ya tiene años como concepción de ingeniería, de hecho, tiene claramente más de 10 años, con algunos meses, en su primera generación, y esta segunda ya hace un lustro que salió al mercado y sigue sin haber algo que se le parezca y que haya sido sostenible en el mercado europeo. Y no por eso deja de ser un coche interesante. De hecho, si lo he traído es porque te quiero contar todos sus detalles, porque no ha triunfado tampoco en los Estados Unidos, lo difícil que es, y porque es un coche muy interesante, al margen de que te parezca raro, te parezca extraña la estética de un coche que está como muy afinado en cuanto a aerodinámica, justamente para favorecer el consumo, que es de lo que va este vehículo. ¿Y qué es lo que tiene de especial? Bueno, pues lo primero de todo que tiene de especial es que hay un debate muy grande sobre si esto es un eléctrico de rango extendido o si es un híbrido enchufable. Para deciros la verdad, a mí me importa un pimiento como queramos llamarle. ¿Que queréis llamarle híbrido enchufable? Perfecto. Este es un coche que tiene un paquete de baterías mejorado respecto a la versión anterior. Recordad, Opel Ampera Chevrolet Bolt. Es el mismo coche, la misma base, pero la mejora de todo lo que se aprendió de la primera generación. Dos motores eléctricos, dos máquinas eléctricas, una batería, como digo, aquí mejorada hasta los 18,4 kWh de capacidad brutos. Recordad que una de las cosas que hizo General Motors con este coche es darle un gran backup a la batería para que siempre tuviera consistencia a la hora de ofrecer una autonomía eléctrica y que un posible desgaste de la batería a lo largo del tiempo no influyera en la autonomía de un híbrido enchufable, que es uno de los grandes problemas que tienen. Híbrido enchufable, batería pequeña, todo el día cargándolo al 100% y descargándolo para usar la autonomía eléctrica, y venga, vuelta a cargar, y venga a descargar, 100, 0, 100, 0, 100, 0. Resultado, si le sacas partido a un híbrido enchufable, las baterías pueden acabar degradándose mucho antes que lo que hacen en un vehículo eléctrico, que puedes tener algo más de margen para jugar. ¿Qué hicieron con este coche? Darle un montón de margen a la batería bruto e ir aprovechándolo a medida que la batería iba perdiendo cualidades, iba perdiendo capacidad. Esta es la teoría, porque aquí hay muchas historias de software entre medias que no mucha gente fuera sabe de cómo funciona exactamente. Pero lo cierto es que este coche tiene 18,4 kWh brutos de batería, que te estarás preguntando en la práctica para cuánto nos dan. Bueno, pues para conducir al estilo como le mola a Pere Navarro, que Pere Navarro decía primero que no le molaban los coches eléctricos, hasta que descubrió que hay que conducirlos muy despacio, porque si no se agota la batería muy rápido en carretera, y ahora le encantan ya, ¿no? Bueno, pues este coche puedes hacer 80 kilómetros en modo eléctrico, menos, vas a hacer 50 o así, o incluso menos, si le pisas, yendo en modo eléctrico en autovía, pero si conduces de una manera normal, 70-80 los tienes garantizados. Si conduces pisando huevos en modo abuelo y vas buscando el récord, como muchas personas que veo yo por ahí por la carretera alrededor de Madrid que van con una Ampera a 80 por hora, pase lo que pase, con los camiones adelantándoles, pues probablemente vas a llegar a los 100 kilómetros de autonomía con este cacharro. ¿Y luego qué? Pues luego lo que tienes es un motor de combustión que en el anterior Ampera y Volt era un 1.4 de gasolina, ni más ni menos que lo habían sacado del Opel Corsa, y era un motor que le quitaba mucho agrado a la experiencia de uso de este coche. ¿Qué hizo Chevrolet? Bueno, pues uno de los grandes cambios que hizo con este coche fue ponerle un motor decente, en este caso un 1.5 de gasolina, que por cierto está desarrollado a medias con los chinos de SAIC. En este canal, ahí lo tenéis, un vídeo de por qué todos los motores chinos son 1.5 y en el futuro lo van a ser los motores más grandes, ahí os lo explico todo. Pero este motor 1.5 de gasolina tiene más par, es un motor que está fabricado en aleación de aluminio y además tiene inyección directa. Y el agrado de utilización del coche cuando el motor se enciende para cargar las baterías es infinitamente superior al agrado de conducción que tenía el anterior Volt. Bueno, decir infinitamente, pues no, es superior, vamos, quiero decir. Es un coche que sigue teniendo, redondeando, 150 caballos de potencia, y es un coche en el que cuando se enciende el motor actúa únicamente de generador, es decir, siempre te vas a estar moviendo con el motor o los motores eléctricos, con las dos máquinas eléctricas,
y se supone que puntualmente cuando le pides la máxima aceleración en momentos muy puntuales el motor térmico puede aportar movimiento a las ruedas, pero es algo que no va a ocurrir prácticamente nunca en un uso normal. Por eso ese debate de si es un híbrido o si es un rango extendido, ¿qué más da? La cuestión es que es un todo en uno, que tiene la batería en forma de T en su interior, en este caso ya de LG Chem, unas baterías mucho más modernas, y un coche con una aerodinámica CX028. Cuesta mucho encontrar la aerodinámica de este coche porque no la querían comunicar, que debería de ser más, teniendo en cuenta las formas. No es un coche muy espacioso por dentro y de hecho esa es una de las cosas porque la que en Estados Unidos y fuera no cuajó mucho, aunque aquí hay una diferencia muy importante con el anterior, y es que en la plaza trasera central está habilitada, hay un cinturón de seguridad, aunque como vais a ver, os vais a reír de mí ahora cuando me meta ahí, ahí se puede sentar un niño bastante pequeño o poner una sillita porque sentar a un adulto ahí es torturarlo directamente. Como digo, es un vehículo no muy amplio, con algunas soluciones un poco pejigueras, como por ejemplo el maletero y la tapa del maletero, que no la cambiaron, ahora lo vais a ver, y tiene cosas muy interesantes, como unas lamas dinámicas aquí en el frontal para mejorar la aerodinámica. 0,28, teóricamente tiene este coche de CX, un coche que está muy pensado para gastar poco y que tiene soluciones muy interesantes de tecnología y de configuración, el ordenador de a bordo, el sistema de infoentretenimiento. ¿Qué coche del año 2016 conozcas que tiene Android Auto y Apple CarPlay? Bueno, pues este lo tiene y de última generación, lo cual es muy interesante. Y lo que tiene también respecto al anterior modelo, pues son muchas mejoras en lo que se refiere a ingeniería, al diseño de los motores, al pack de las baterías. Uno de los grandes logros de Chevrolet con este malogrado Bolt, el coche incomprendido podríamos decir, es que pesa más de 100 kilos menos que su predecesor, hasta quedarse en unos 1.600 y poco kilos, que puede parecer mucho, pero ojo, porque sin salirnos de General Motors, un Opel Astra de esta época, de 2015, 2014, 2016, pesaba más de 1,5 toneladas. O sea que estamos con lo mismo. Y aquí tenemos dos motores eléctricos, tenemos un motor térmico generador, tenemos un pack de baterías, tenemos todos los cableados y tenemos igualmente un depósito de combustible que va a dejarnos rellenar normalmente unos 35 litros de capacidad y que son suficientes para en una conducción tranquila pues poder hacer unas autonomías de entre 500 y 800 kilómetros, más o menos tranquila sea esa conducción. Así que si os parece vamos a ver algunos detalles del coche y vamos a seguir conociendo lo que pudo ser y no fue. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Recordad, queridos amigos, que estáis en el canal de carwow.es y actualmente tenemos una promoción de primavera, tenemos un evento que se llama Días Carwow. ¿En qué consiste? Hemos hecho una selección en la que buscamos coches asequibles, interesantes, que además tengan un plazo de entrega de 3 meses o menos. Tú entra en Días Carwow o carwow.es, Días Carwow en Google, como tú prefieras. Ahí abajo te voy a poner un link para que puedas pinchar directamente y sea más cómodo, y vas a poder entrar directamente en las ofertas que tenemos con esas características. Por ejemplo, un Dacia Sandero con menos de 3 meses de entrega y 1.300 euros de ahorro medio, eso sí te lo compras con el motor TCE de 90 caballos. O por ejemplo un Hyundai Tucson con 3.500 euros de ahorro medio, un coche muy interesante, también con 3 meses menos de entrega. Igualmente, si buscas dentro de la web, si el coche tiene menos de 3 meses de tiempo de entrega, te va a aparecer dentro del formato de Días Carwow. Hay coches como por ejemplo también el Mazda CX-30 por 4.400 euros de ahorro medio. Ya sabes, Días Carwow hasta el 31 de marzo encuentra el coche con más ahorro y mejor plazo de entrega en nuestra plataforma. Este coche es una cabezonería de mi amigo Jorge, de 80% eléctrico. ¿Cómo estás, Jorge? Y en homenaje a él os enseño la boca de carga para meterle chispas a este coche. El anterior Bolt cargaba lento y este sigue cargando lento. Es un vehículo cuya filosofía es cargarlo en casa por la noche, no andar utilizando la batería por ahí cuando vas de viaje una vez que se ha descargado. 3,6 kilovatios es lo máximo a lo que va a cargar en esta unidad, que es más de lo que hacía el anterior. O sea que aquí, sin ser una mejora muy grande, también hay una mejora. Tengo el asiento delantero puesto para mi gusto y para mi estatura y vamos a ver qué tal se sienta uno aquí detrás. Bueno, pues no está mal. Los asientos son duros, tienen un mullido duro y te recogen, tienen cierta hendidura para separar plazas, lo cual no está nada mal, y tenemos espacio de sobra para poder meter los pies por debajo de los asientos, solo que en este coche, para mantener este tipo de carrocería,
hay un grandísimo túnel que recorre todo el centro del vehículo y aquí la gente de Chevrolet ha hecho el truco de poner esta zona aquí mullida. Antes aquí no se podía sentar nadie, tiene su propio cinturón de seguridad, pero bueno, hacer el ejercicio de ir sentado en la plaza trasera, bueno, pues si queréis vamos a intentarlo. La única manera de ir sentado aquí en medio sería esta, por supuesto. Tendría que ir así y ahora me pongo el cinturón. Vamos a hacer clac. A ver, ahí está. Venga, listo para irme de viaje a Vigo. Esto es lo peor que tiene este coche y no solamente es odioso, sino que además es peligroso. Objects in the mirror are closer than they appear. Estos retrovisores americanos serán muy interesantes y muy buenos para circular en una autopista a 100 por hora con 6 carriles, pero para circular por Europa son un auténtico infierno. Está muy bien si no ves nada, si eres un topo, para poder ver los coches que están lejos un poquito más cerca, pero tiene un problema muy grave para circular por Europa. Bueno, realmente son dos problemas. El primer problema es que este tipo de espejos con aumento tienen mucho más ángulo muerto que un espejo convencional que nos permite ver la imagen efectivamente con algo más de angulación. Y el segundo problema relacionado con esto es que hacer maniobras de aparcamiento con este retrovisor te obliga a estar constantemente moviéndolos para arriba y para abajo para no rozar el coche, porque es verdaderamente complicado con el nivel de aumento que tienen poder calcular bien por dónde te estás moviendo para no rozarlo. En definitiva, yo no puedo entender cómo se puede utilizar un espejo retrovisor como este, vivas en Estados Unidos o vivas en Tasmania. Lo más interesante a explicar de este coche sin duda es cómo funciona en el día a día y qué partido se le puede sacar. Si alguien se está planteando comprar uno, no quiero dejarlo para el final del vídeo, que se olvide. O sea, vas a poder encontrar en Estados Unidos unidades por 12.000 euros, incluso menos, si hacemos la conversión de dólares. Pero es que este coche no se vendió en Europa, con lo cual tendrías que homologarlo o irte a vivir allí y luego traértelo y demostrar que ha sido tu coche habitual. En fin, que es un follón que hace que no merezca la pena importarlos, tal y como se ha puesto la cosa hoy en día de traer coches de Estados Unidos a España. Dicho todo esto, vais a saber también que toda la conducción la vamos a hacer, hemos hecho mucha carretera y estamos con la batería cero, la vamos a hacer con el motor térmico, o sea que el sonido que vas a tener es el sonido de rodadura más el motor térmico aportando la energía a la batería para que a su vez mueva los motores eléctricos y nos impulse, así de sencillo. ¿Qué consumo se le pueden sacar a este coche? Es muy interesante, si lo conducimos de una manera suave, relajada, realmente puede ser un coche muy eficiente, o sea, podemos estar en consumos eléctricos por circunvalaciones de ciudad por 12 kilovatios hora o incluso menos, yendo de una manera relajada, como digo, yendo a 70, 80 kilómetros por hora de una manera suave. Y una cosa muy interesante que marca la diferencia respecto al anterior Ampera o Volt es el asunto de cómo responde este coche cuando le pisas fuerte. Tiene 4 modos de conducción, tiene un modo específico para montaña, incluso aparte de un modo Sport, que puedes ir seleccionando aquí con el botoncito que tenemos aquí, normal, Sport, montaña, y luego un Hold, en este caso es espera, que básicamente lo que hace es retener batería para luego poderla utilizar si es necesario cuando llegas a una zona de cero emisiones. Y la gran diferencia efectivamente es que este coche tiene una buena capacidad de aceleración, tiene una buena capacidad para mantener la velocidad en carretera, especialmente en cuestas. Siempre en España, con un terreno montañoso y con subidas, es interesante que tengamos un coche con esa capacidad. Y bueno, pues el resultado final es parecido al de un Toyota de penúltima generación, en el sentido de que el ruido que oyes en el interior del motor, que a veces es audible, no tiene por qué estar relacionado con lo que acelera el coche. A veces el ruido puede ser muy alto si le estás pidiendo mucha aceleración en una cuesta arriba, como estoy haciendo yo ahora, pero nunca es una barbaridad, como puedes oír. Y probablemente es la gran diferencia respecto al anterior Volt. Tenemos mejor sistema eléctrico con más batería. Los motores eléctricos han reducido el peso nada menos que 50 kilos combinados, es muchísimo, y las baterías no aumentan prácticamente nada el peso con mucha más densidad energética. Y luego también el asunto de que el motor térmico tiene más par, tiene un sistema de inyección más refinado y no tenemos tanto ruido del motor térmico aquí dentro, con un rendimiento al final de consumo parecido al anterior, pero con mucho más agrado de conducción. Ese sería el asunto de la gran ganancia de este coche. Una cosa muy buena y muy interesante que tiene también es el asunto del tacto del pedal de freno. Es un tacto de pedal de freno de, a pesar que estamos hablando de un vehículo hibridado, es mucho mejor que el de la mayoría de los híbridos enchufables de fecha 2022, que estoy cansado de probar día sí día también en la industria del automóvil actual. Tendrían que aprender cómo lo han hecho la gente de Chevrolet.
Y por lo demás es un coche muy americano. ¿Qué quiere decir eso de que es un coche muy americano? Bueno, pues que este es un coche que transmite una sensación de conducción muy diferida. No tienes mucha sensación de control del coche, de lo que está pasando entre el volante y las ruedas, y además tiende a inclinarse un poco más de lo que nos agradaría para poder tener esa sensación de control en la conducción. Ese balanceo que tiene el vehículo hace que te reste algo de confianza a la hora de poder conducir un poquito más rápido o de poder abordar las curvas con confianza, ¿no? Por contra, es un coche estable, es un coche que se aguanta muy bien. Tengo varias curvas de referencia en las que hay juntas de dilatación en una curva cuesta abajo, y ahí le sacamos los colores a los coches cuando los probamos en cuanto a cómo son capaces de mantener la fidelidad de la trayectoria que estamos indicando con el volante, y este coche es muy bueno en eso. Que tenga ese balanceo es una característica del vehículo, ya digo, es muy rollo americano, muy rollo autopista americana para ir a 100 por hora, pero realmente es un coche seguro y es un coche estable. Y además es un vehículo bastante confortable, o sea, es la principal característica que tiene. No es un coche que esté especialmente bien insonorizado ni que esté pensado para una conducción dinámica. Es un coche muy a la americana, pero es agradable de conducir. Y es muy agradable también el hecho de que, independientemente de que tengas la batería descargada, circulando por ciudad, te vas a mover con los motores eléctricos a un ritmo y de una manera en la que el motor térmico o no funciona o no se oye. Una ventaja que tiene un vehículo con una batería tan grande es que siempre deja un backup, y además, en añadido, la batería tiene la capacidad de poder recargar más que cualquier otro vehículo híbrido por el hecho de que no tenemos limitaciones de capacidad de batería. Así que, especialmente en esas circunstancias y cuando has frenado un poco, es muy agradable manejarlo. Y hablando de agrado de manejo, tiene una cosa muy curiosa, muy llamativa, que es que tiene un freno de mano de conducción, pero un freno de mano en el sentido de que puedes frenar el coche en marcha como hacen los conductores de autobuses. En lugar de tener dos levas, tenemos una leva en el lado izquierdo, una palanquita, que no tiene modos de retención, sino que va reteniendo el coche durante el tiempo que tú lo vas pulsando. Si mantienes la leva más tiempo pulsada, mayor va a ser la retención del coche. Es capaz de llegar hasta unos 50 y pico kilovatios de fuerza de retención. No es una barbaridad, pero no está mal. Y cuando te vas acostumbrando a ello, pues puedes acabar utilizándolo con la mano, como digo, y pisar el freno lo mínimo posible con el pie, porque aquí con la palanquita esta, pues tienes la capacidad de retenerlo prácticamente, salvo cuando hay que frenar fuerte. He hecho muchos kilómetros al volt, muchos más de los que se suelen hacer cuando hacemos una prueba de automóviles, sea del tipo que sea. Me ha costado un poco más de lo habitual, precisamente por sus particularidades, sus americanadas, acostumbrarme a él y a su forma de comportarse. Al principio me parecía un coche más torpe y peor hecho de lo que luego me ha resultado a nivel de conducción, y el resumen final es que es un coche que cumple muy bien para lo que cualquier ciudadano puede necesitar. Es un muy buen electrodoméstico, y serían largas de contar y profundas las cuestiones, los motivos por los que este coche no triunfó, pero se puede resumir en uno: lo que aparentemente estabas comprando en relación al precio que costaba este coche. No era un coche nada barato, estamos hablando de que se acercaba a los $40.000 de salida, y muchas personas, por el paquete de vehículo vinculado al precio, no compraban. Es curioso como sí compraban coches eléctricos aún más caros, con mucha menor autonomía. O sea que aquí también hay una parte de comunicación e imagen de marca que Chevrolet no supo comunicar correctamente. Y a ese respecto creo que, claro, hablar a toro pasado es muy fácil, pero un vehículo tan revolucionario desde un punto de vista técnico, un coche que directamente Chevrolet vendía, que tenía unos estándares y tiene unos estándares de ingeniería en lo que se refiere al sistema de propulsión eléctrica, propios más de estándares de ingeniería de la industria de la medicina que de automoción, o sea, lo más alto posible para evitar al máximo los fallos. Algunos fallos hubo en los Volt anteriores, pero lo que no hubo es lo que hay en muchos coches eléctricos electrificados, la mayoría, que son grandes degradaciones de batería, incluso aunque se hagan usos intensivos del coche. Y luego otra cosa más también, el hecho de que precisamente por el grandísimo esfuerzo de ingeniería, por el grandísimo trabajo para hacer un sistema de propulsión eléctrico que estuviera a la altura, este coche acabó teniendo un motor mucho mejor que el motor anterior, que era un 1.4 de conveniencia, pero en definitiva un motor del catálogo de General Motors, porque hacer un gasto extra en desarrollar un motor generador que le hubiera dado todavía mejores consumos y menos peso, una tecnología más apropiada para un range extender, pues probablemente se iba ya de madre de los costes de desarrollar un vehículo como este. Así que, al final, tampoco General Motors acabó haciendo un coche que fuera revolucionario desde el punto de vista
del motor generador, por todo el trabajo de ingeniería que había que hacer. Estamos hablando que este coche empezó a desarrollarse después del catacrack bursátil del año 2008 y bajo unas condiciones muy estrictas en las que la electrificación era la principal piedra filosofal alrededor de la que orbitaba el desarrollo del vehículo. Y con esto quiero decir, al margen de la técnica, que igualmente también a lo mejor Chevrolet se podía haber inventado una segunda marca, algo así como Toyota con su Lexus, para vender estas tecnologías de propulsión y haberle dado otra imagen, otra estética. No es que este coche sea feo, al revés, llama un poquito la atención incluso, entre otras cosas porque es un vehículo muy desconocido, pero probablemente hubiera justificado más ese extra de precio, darle una vuelta a la estética del vehículo, al branding y también a las calidades del interior para hacerlo atractivo a los consumidores. Es exactamente lo mismo que le pasó a la gente en Europa con el Volt y con el Ampera. No se compró por los precios que tenía, básicamente. Era un principio de la tecnología, es un coche que lleva baterías, motores eléctricos, combustión, es un coche muy caro de fabricar y por ende no es un coche asequible de comprar. Pero la tecnología ha demostrado ser muy buena y de hecho todavía hay tortas por comprarse en Europa Chevrolet Volt y Amperas de primera generación y su precio de segunda mano nunca baja de los 15.000 euros, salvo cuando ya tienen un porrón de kilómetros. Porrón de kilómetros porque, como digo, estos coches han salido buenos y han salido fiables. Desde luego no es de extrañar porque Chevrolet solo tenía una bala en la recámara para poder sobrevivir, estaba obligado a desarrollar este coche y estaba obligado a que le saliera bien para que el gobierno de los Estados Unidos accediera a darle la cantidad de dinero que les dio para evitar la bancarrota. Así que esta es la historia del coche que pudo ser y finalmente no fue. El Chevrolet Volt de primera y de segunda generación. Quién sabe si dentro de unos años, si seguimos en esto, volveremos a sentarnos en muchos coches como este muchos años después. Esto ya lo hemos vivido antes. Como diría ese señor de nombre innombrable, al lorito, al lorito. Realmente investigando me he encontrado que en España hay otro Chevrolet Volt 2 misterioso. No merece la pena buscar este coche porque te va a costar más el collar que el perro, todos los costes de homologarlo. La única posibilidad es esa, que vivas en Estados Unidos, te traslades a España, sea tu coche particular y tengas un Volt 2. Pero más allá de esto, la historia del Chevrolet Volt en general es muy curiosa porque algunos incluso de una manera despectiva le llamaron el bebé de Obama. Y hubo una guerra política alrededor del coche, básicamente entre demócratas y republicanos en su día, cuando Obama tuvo un plan tremendamente ambicioso para rescatar a la industria automovilística estadounidense con la condición de que se hicieran coches más limpios. Esto sucedió después del catacrack del 2008 y mucho de ese dinero insuflado fue a parar a General Motors, que a su vez comenzó a trabajar en el proyecto de este coche. Un coche que, como os he contado, no tuvo la amplitud de mercado que se esperaba ni de largo por todos esos condicionantes que hemos estado hablando, incluido el precio, y hasta el punto también que dentro de ese país el coche se estigmatizó a que era, pues si te lo comprabas, algo así como un coche de progres, por decirlo de alguna manera, como en su día le pasó al Prius también, que fue el vehículo adoptado por algunas estrellas de Hollywood un poco como protesta, ¿no?, por todo el exceso que hay en ese mundo y también por la defensa del planeta. La cuestión es que este Volt 2 en su momento valía mucho dinero, pero hoy en día podría costar mucho menos. Las tecnologías que equipa un coche como este están mucho más maduras y en Estados Unidos es fácil encontrar unidades entre los 10 y los 20.000 euros aproximadamente de segunda mano, aunque no sea mucho decir eso porque efectivamente traerlo aquí es inviable. Así que ya lo sabéis, un automóvil que, bueno, con sus particularidades y con sus defectos, no es un coche especialmente amplio, aunque caben 4 personas con bastante holgura, quizá la cota peor sea la del maletero. Tiene mucho de interesante y mucho que ofrecer a aquellas personas que en su día a día pues, se mueven en trayectos inferiores a los 50-60 kilómetros, que suele ser lo habitual, y también algo más de lo inhabitual, que es llegar hasta los 80 kilómetros en modo eléctrico. En el futuro estoy seguro que cuando pase toda la locura pro automóvil eléctrico puro por una cuestión pura de obligación de normativa, comenzaremos a ver matices en la industria, matices que están por venir y que de momento no hacen mucho ruido, básicamente porque están ahogados en otra clase de ruidos actualmente. Nada más, queridos amigos, esto es todo lo que os tenía que contar sobre este coche. Espero que os haya parecido tan interesante y divertido como a mí y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Adiós.